Cuando leemos la Biblia tenemos que tener en seria consideración que lo que llamamos palabra de Dios ha sido escrito con un lenguaje humano, con palabras de hombres, sobre todo lo que concierne a esa parte que llamamos los cristianos el Antiguo Testamento, donde el conjunto de libros contiene pues costumbres, experiencias, tradiciones, manera de ver la vida, que son típicas de aquella cultura, de la cultura judía, de la cultura semítica, y que seguramente tienen un acento muy masculino, es decir, favorecen a los hombres en detrimento de las mujeres. Tomemos, por ejemplo, el sexto mandamiento de la ley de Moisés. Moisés dice, no cometas adulterio, o no cometerás adulterio. Pues bien, esta historia de adulterio no era lo mismo para un hombre que para una mujer judía, porque el hombre judío cometía adulterio solamente cuando tenía una relación fuera de su matrimonio con otra mujer que fuera judía y casada. Lo cual quiere decir que si un judío tenía una relación extraconyugal con una pagana o con una soltera, no cometía adulterio, no transgredía la ley. Su actitud era una actitud un poco depravada o deplorable, pero nada más que eso. En cambio, para la mujer judía, cualquier relación tuviera con un hombre que no fuera su marido, automáticamente la convertía en una adúltera, transgredía el sexto mandamiento de la ley de Moisés. De esto habla hoy el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma. Mientras Jesús está enseñando en el templo de Jerusalén, en el recinto sagrado, en lo que era el corazón de la institución religiosa judía, y la gente lo escucha pues con interés, con entusiasmo, muy atraída por la novedad de su enseñanza, se acercaron a él los letrados y los fariseos. Son siempre los representantes de la institución religiosa, aquellos que más se ponen empeño en observar la ley y que presumen de ser personas justas, de personas que tienen siempre muy en consideración todo lo que la tradición religiosa ha ido enseñando acerca de cómo vivir la relación con Dios. Estos personajes, los letrados y los fariseos, le llevan a Jesús una mujer que ha sido descubierta en flagrante adulterio. La ponen en medio y le piden a Jesús qué es lo que hay que hacer con esta mujer, porque la ley ya indica que cuando sucede este tipo de falta, de pecado, claro, hay que lapidar, hay que apedrear a una mujer como esa. La ley era muy clara en este sentido, no había ningún problema sobre cómo interpretarla. Y por eso dice el evangelista que los letrados y los fariseos pusieron la pregunta a Jesús, que maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, ¿tú qué dices? Le ponen esta pregunta, dice el evangelista, porque lo hacen con mala idea, con una mala intención. Ellos quieren que Jesús, dando una respuesta a esta pregunta, acabe mal. Porque si Jesús dice, claro, hay que aplicar la ley, en Moisés lo ha dicho muy claro, que hacia las adúlteras no hay que tener ninguna compasión, hay que apedrearlas todas y matarlas. Pues eso hubiera causado una gran decepción entre la gente que ha ido a escuchar a Jesús, la gente que lo sigue, que encuentran en su palabra la novedad, la alternativa a tanta situación de opresión, de tristeza, de infelicidad humana. Y si Jesús en cambio dice, no, esto no se puede permitir, esto es un abuso, esto es una crueldad sin nombre, no se puede matar a una persona por lo que haya hecho, pues claro, Jesús hubiera enseguida buscado una situación, digamos, difícil y muy negativa, porque estando en el recinto del templo de Jerusalén, lo hubieran acusado como una persona blasfema, uno que no respeta las leyes de Israel, que se opone a lo que Moisés ha enseñado, y por eso mismo era ya suficiente para echarle la mano encima y para meterlo en la cárcel y para quitarlo de en medio. Por lo cual la situación de Jesús, se tome por donde se tome, respondiendo a la pregunta que le hacen los letrados y los fariseos, es una situación muy delicada y muy comprometedora. Jesús no responde a esta pregunta de sus adversarios, sino que dice el evangelista, se inclinó y se puso a escribir por tierra. El verbo que usa el autor es un verbo que puede indicar también trazar señales o hacer dibujos o garabatear. No se sabe exactamente lo que Jesús ha escrito o ha dibujado con el dedo en la tierra, pero teniendo en consideración una palabra del profeta Jeremías, se puede explicar mejor este gesto. Jesús quiere responder de esta manera a la maldad de su adversario. Ellos están gritando a voz alta la culpabilidad de aquella mujer.
Jesús, en cambio, sin decir palabras, sino con este gesto de escribir por tierra, está acusando, está poniendo de manifiesto la culpabilidad de esta gente que acusa a la mujer. Y estas son las palabras entonces del profeta Jeremías que nos pueden ayudar a entender mejor el gesto que Jesús está haciendo. El profeta Jeremías había dicho que todas las personas que se mueven por la maldad, que tienen mala idea, que hacen las cosas no por un bien común, sino solamente para conservar sus intereses o para intentar hacer daño a los que se oponen a ello, pues dice el profeta Jeremías que esta gente son como muertos y que sus nombres están ya escritos en el suelo, están escritos en la tierra, es decir, como si fueran ya cadáveres enterrados. De esta manera Jesús está diciendo quién son los verdaderos culpables en este episodio. No es aquella mujer que se ha comportado de una manera que no habrá sido justa, pero los verdaderos culpables son los que la acusan, porque a ellos no le interesa, digamos así, que la ley venga, que la ley se observe. A ellos lo que le interesa es manifestar todo el odio hacia Jesús, es decir, poder quitarse a Jesús del medio. Y por eso mismo, cuando insisten para que Jesús dé una respuesta, Jesús se levanta y dice, el que esté sin pecado, aquel que esté sin pecado, que tire primero la piedra. Y la respuesta de Jesús es tan inesperada que dice el evangelista que empezaron a irse poco a poco, empezando por los ancianos. Los ancianos eran los senadores, los que formaban parte del Tribunal Supremo, del Sinedrio, junto con los letrados y con los sumos sacerdotes. De esta manera la escena se queda vacía con Jesús y la mujer que había sido acusada de adulterio en el centro de ella. Y Jesús hace ver que en el centro de su atención está siempre la persona más débil, más vulnerable, la persona que tiene más necesidad de ser ayudada. En el centro no está el fuerte, el que observa, el que presume de su actitud, de ser una persona buena, sino en el centro, para el interés de Jesús, están siempre los más débiles, los que realmente necesitan ser ayudados. Y por eso Jesús le dice a esta mujer que él tampoco la ha condenado. Y esto causa un gran estupor, porque en las palabras de Jesús se pueden encontrar lo que es la novedad de su enseñanza, de un Dios que no es un legislador o que acusa o que juzga o que condena a los seres humanos, sino de un Padre que da siempre la vida. Por eso Jesús no ha pedido a la mujer que se arrepienta o que pida perdón o porque ha hecho eso, sino que la única cosa que le dice es que pueda experimentar la grandeza de este amor de Dios, que ella la ha perdonado y seguramente no, con este perdón no le interesa que la mujer se encuentre más humillada de lo que ella ha sido. La experiencia de este perdón, en cambio, significa para la persona humana poder rehacer la vida y poder crecer como una persona serena, equilibrada, como una persona que puede desarrollar todas sus capacidades para, de esta manera, poder hacer mejor la vida de los que le están cerca, de los que viven con ella.